Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Y pues yo soy Norma Bautista, ¿me acompaña? Mayra Carvente, hola a todos y a todas. Es correcto. Pues May, hoy preparamos un programa especial, un poquito, no saliéndonos de los temas de acceso a la justicia, pero sí buscando como de pronto esta atención que pudiera ser integral para prevención del delito, ¿no? Entonces, hoy justamente vamos a estar platicando de los modelos educativos de prevención y tenemos una invitada pues muy especial que nos va a ayudar a aclarar como estas dudas. Entonces, ¿te parece si comenzamos? Sí, adelante, comencemos. Es un buen tema, muy interesante, Sí, claro, por todo lo que y está sucediendo hoy en día. exactamente es como muy coyuntural. Pero bueno, pues Así en es. un primer término tendríamos que platicar que cuando hablamos de estas conductas antisociales, ni siquiera todavía quisiera ponerle como conductas delictivas, ¿no? Aunque algunas sí se inclinan hacia ese matiz, ¿no? Pues sí está siendo un problema en el país. Nosotros, al menos acá en México, no teníamos casitos como de bullying, etcétera, no como las dimensiones de Estados Unidos, pero me parece que ya tener esos foquitos rojos, pues es importante, ¿no? Hablamos de que estamos buscando que las escuelas pues sean un espacio seguro para los estudiantes, que solamente se enfoquen a la cuestión de los estudios, que puedan sociabilizar con sus compañeros, pero también hemos podido darnos cuenta que estos entornos escolares pues sí generan problemas cuando estamos hablando o reflejan esos problemas que vemos a nivel social, se pueden ver reflejados en estos aspectos que tienen que ver pues los factores culturales, factores económicos, factores geográficos, socioeconómicos y demás, y que pues eso sí pues, de alguna manera cruza por todas estos problemas que tenemos a nivel social y que pues también pueden ser indicadores en cuanto a cuestiones de crímenes o de violencia en las escuelas, ¿no? Pero pues esto sí es importante que lo retomemos porque si tenemos que analizar o revisar las políticas de seguridad que hoy día tenemos en los centros escolares, pues de pronto ahí hay una problemática clara, ¿no? Y pues al final las personas que mandan a sus hijos a la escuela están buscando que estén, no solamente se estén preparando, sino que estén seguros. Y lo que hemos estado vivenciando hoy día, pues es otra mirada distinta, ¿no? Claro, esto vamos a partir un poco desde que hay este derecho a la protección, ¿no? En donde en la Convención de los Derechos del Niño, pues se habla de que el Estado debe de, pues contar con todas estas medidas idóneas para proteger a las infancias y que tengan pues un espacio en donde no se afecte su sano desarrollo, no se ponga en riesgo su integridad física, su integridad emocional y también este mismo instrumento nos habla de que pues no solamente es la protección en espacios pues digamos, en la familia, sino en todo donde se desenvuelvan los niños. Y evidentemente cuando hablamos del entorno familiar, pues es protección frente a los abusos, al maltrato, a cuestiones de pornografía, explotación, violencia, conflictos armados, las cuestiones de trata, entre algunos otros problemas sociales. Pero cuando hablamos de la escuela, el Estado mexicano tiene que asumir esta responsabilidad de proteger a la infancia máxima en situaciones de emergencia o cuando corran peligro, pues los niños o las niñas o los adolescentes, ¿no? Porque, como decíamos, pues los padres están confiando en el Estado, en estas escuelas, en estas instituciones para que estén resguardados. También tenemos una ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, en donde también se habla de este derecho a vivir en condiciones que permitan pues el crecimiento sano, armonioso y en este entendido de bienestar desde un aspecto físico, mental, material, espiritual, social, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una forma
de blindar de alguna manera a los alumnos para que pues no nada más sea un tema de protección, sino de autovaloración, de aprecio a la vida humana, conciencia de la dignidad, del cuidado hacia los otros, este sentimiento de seguridad, entre otros elementos, ¿no? Como es este englobe. Y esto se une mucho con lo que conocemos como el interés superior del niño, ¿no? O de la niñez, que es un principio que tenemos en materia de derechos humanos, en donde se dice que todos los actos, todas las decisiones que se tome para, ¿no? Que vayan a tener un impacto directo con niñas, niños o adolescentes, pues que se debe de procurar el bienestar, la protección a la vida, el desarrollo integral y pues sus derechos, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en el artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que en todas las medidas concernientes a los niños, pues debe de haber una consideración primordial que se atenderá, pues, y parte del interés superior del niño, ¿no? Entonces acá, pues, estamos viendo, analizando que es una medida que, pues, tiene que ver con, cuando estemos tratando con niños, niños y adolescentes, en miras de protegerlos y resguardar, pues, sus derechos frente al abuso del poder o estos temas de paternalismo, ¿no? Pero pues de pronto eso es como a grandes rasgos, ¿no? Pero si lo hablamos a nivel escolar, ¿ahí qué elementos tendríamos, Maya? Bueno, acabas de tocar dos puntos muy, muy importantes. Desde mi punto de vista, estamos hablando de violencia y de inseguridad, ¿no? Ujú, Vienen dos temas ahí que decíamos tanto al interior como al exterior de las escuelas. Pero la escuela, lo mencionabas reiteradamente, que los papás están tranquilos de que sus hijos van a la escuela a aprender y estar en un lugar seguro, porque pues en sí este espacio debe de ser, pues después del hogar, es uno de los lugares más importantes para los niños, ¿no? Las niñas, para los adolescentes. Y debido a todos estos sucesos de violencia que se viven, podríamos decir que en ciertas regiones del país, pero también podríamos decir que está muy generalizado, ¿no? En algunas familias, pues obviamente la preocupación eh, se extiende demasiado, ¿no? Ya va a la escuela el hijo y están pensando en de ojalá que esté bien, que no le pase nada, que, bueno, diferentes temas ujú. que pues desde luego el gobierno federal, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, debe de llevar a cabo acciones que fomenten este desarrollo social y que promuevan condiciones de vida y que prevengan estas conductas delictivas para garantizar que pues la niñez y los adolescentes disfruten plenamente de sus derechos, ¿no? Aquí en la actual coyuntura de inseguridad que enfrenta nuestro país, se busca que estas escuelas, por lo menos de educación básica, sean uno de los espacios más seguros con los que cuenta la sociedad. Todos estos niños, niñas, adolescentes deberían de crecer y de desarrollarse física y emocionalmente, pero también socialmente de una Ujú. manera, eh, pues, plena, ¿no? Y para lograr esto, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pues sí, se han propuesto reforzar la seguridad y también trabajar en una cultura de la prevención de las escuelas con la participación, pues obviamente de personal directivo, de personal docente, de alumnos, de padres de familia, de madres de familia. Es ahora sí que trabajar de manera integral. La Secretaría de Educación Pública emitió un acuerdo. Este Ujú. acuerdo lleva por número el 535, en el que se establecen lineamientos generales para la operación de los consejos escolares de participación social y para la conformación de los comités de apoyo al consejo. Estos también tienen que realizar actividades focalizadas en temas muy específicos que desde luego van a abonar a que puedan tener un mejor desarrollo, ¿no? Por ejemplo, son lectura y mejora de la biblioteca, mejoramiento de infraestructura y el equipamiento, protección civil y seguridad escolar, impulso a la activación física, actividades artísticas, recreativas y culturales, desaliento a las prácticas que generen violencia entre sus iguales, ¿no? Entre pares, establecimiento de consumo escolar, cuidado del medio ambiente y limpieza de un entorno escolar. Aunado a todo esto, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar debe facilitar el diseño e implementación de un proyecto de seguridad escolar. Este proyecto va a permitir eh, que se comprendan los riesgos, ¿no? Hay que comprender
cuáles son las consecuencias de esta violencia o de esta inseguridad y en medida de lo posible, pues prevenirlos. También es importante cómo vamos a reaccionar en caso de que sucedan. Entonces, también hay que estar preparados para esta parte, situaciones de emergencia, y este proyecto debe de complementarse con articulación de esfuerzos entre escuela y familia. O sea, es bien sabido que deben de trabajar de manera conjunta porque no hay de otra, ¿no? Si no, no se va a poder avanzar y también con una mayor vinculación institucional a favor de la seguridad. La promoción de simulacros, esto es importante, veíamos en algunos casos, principalmente en el norte del país, ¿no? Estos simulacros de balaceras en donde vemos a niños abajo de escritorios, que es muy triste, ¿no? Ver estas imágenes, pero también son importantes realizar estos simulacros, capacitaciones de primeros auxilios, y las acciones pertinentes para el pronto restablecimiento de la vida cotidiana de la escuela después de una contingencia. Porque cuando sucede un hecho así, seguramente queda un shock, ¿no? Que tienes que trabajar para que vuelvas a tomar tu día a día, no de una manera normal o hacer de cuenta que no pasó nada, no, pero sí trabajarlo para que puedan tener este desarrollo conforme pues, a su edad, ¿no? Es porque son niños, debemos eh, de dejar muy clara esta parte que es muy importante. También de igual manera, con el propósito de garantizar la integridad física y emocional de los miembros de la comunidad escolar, de fortalecer las acciones para la protección de las instalaciones y de incrementar esta percepción de seguridad entre la población y las autoridades escolares, acordaron dotar a todas las escuelas de un manual de seguridad escolar, el cual ofrece pautas para manejar situaciones de emergencia generadas por la violencia que pudiera presentarse en las escuelas. Yo quiero entender que este manual pues va a estar muy adecuado también a cada región del país, ¿no? Porque vivimos situaciones muy diversas en el norte, en el centro, en el sur, son distintas, pero también importantes. Y pues bueno. Andamos sobre los tiempos, ¿te parece Así es, si justo hacemos te iba a una... comentar. Perfecto, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que May nos siga platicando. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Recuerden que nos pueden escuchar en cimac.org y pues ahorita volvemos. Muy bien. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. May, nos estabas platicando. Sí, un tanto de la labor que hace o que tiene que hacer el Estado frente a esta problemática de seguridad y de violencia. Y pues no cabe duda que una de las mejores herramientas es la prevención, ¿no? Acciones también enfocadas en combatir esta inseguridad y esta violencia, pero también muy importante el manejo adecuado de las crisis. Se tiene que contar con orientaciones, con lineamientos, con procedimientos para reaccionar ante estos eventos, porque realmente ninguna persona, ni adulto y mucho menos un menor, está preparado para balaceras, para amenazas, para todo este tipo de situaciones que se están viendo, incluso armas en la escuela, ¿no? Personas sin vida en la vía pública, porque ya también salen de la escuela y dicen, vi a alguien ahí muerto. Situaciones para los que no están preparados, se tiene que trabajar y se tienen que establecer lineamientos y protocolos de actuación. No podemos permitir que estas situaciones vulneren la integridad física y emocional del alumnado y, ¿por qué no también de los maestros? ¿No? Es preocupante también lo que ellos viven y pues no puede en estos sucesos marcar de una manera negativa la infancia o la adolescencia de las personas, ¿no? Hoy experimentamos circunstancias inéditas que exigen a la comunidad escolar un rápido aprendizaje, mucha creatividad y criterios para poder decidir qué hacer y cómo actuar, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y de
de salud, particularmente también con la Comisión Nacional contra las Adicciones, y ha contado con la colaboración de otras instituciones públicas y privadas. Ha desarrollado a través del programa de Escuela Segura importantes esfuerzos para prevenir riesgos, manejar contingencias de origen natural o social y garantizar que existan escuelas y comunidades protegidas ante cualquier riesgo. Decíamos que la prevención es de lo más importante, ¿no? Centra su atención en los riesgos que afectan la salud física y emocional de las personas, también la seguridad del inmueble, las posibilidades de cumplir con propósitos educativos y pues tienen una dimensión formativa, porque para prevenir se requiere autoconocimiento también, analizar el entorno, fomentar el autocuidado y el cuidado del otro, también eso es importante. Y pues también promover estilos de vida saludables para evitar cualquier situación negativa dentro de las escuelas. Después de la prevención viene también otra parte importante que es la protección. Y ya la protección se aplica cuando el riesgo se ha convertido en una realidad. Esto es cuando ya enfrentamos el problema y pues las acciones reactivas tienen el propósito de proteger la integridad y la salud de todas las personas, principalmente de las niñas y los niños. Atender las consecuencias y volver a la normalidad, como lo mencionábamos hace rato, con el menor daño posible, ¿no? De una manera pues ya muy orientada emocionalmente para que no perjudique la salud emocional. Y pues también al igual que la prevención y la protección, hay otra parte importante que es la reacción. La reacción tiene un efecto formativo porque contribuye a la formación de personas resilientes, quienes aprenden a manejar situaciones de emergencia y aplican valores como la solidaridad y el aprecio por la vida. Es complicado, ¿no? Pedirle a los menores que empiecen a formar una actitud resiliente a esa corta edad y ante sucesos tan, pues, pues tan negativos, ¿no? Tan fuertes que a ellos los pueden impactar. Pero sí es importante ante esta realidad que estén preparados. Y pues bueno, a la escuela no le corresponde juzgar a las personas involucradas en estos hechos delictivos, para eso hay otras instancias y pues sean miembros de la comunidad escolar o no, no es la tarea de la escuela luchar contra el crimen o resolver los problemas a los que ha dado origen la violencia, ¿no? Vemos que muchas veces las personas exigen, es que la escuela, porque la escuela tiene que dar aviso a las instancias que deben de llevar a cabo la investigación, la sanción de los hechos. Y pues todas las acciones ejecutadas en la escuela deben de tener un sentido pedagógico. Por esa razón, ante las crisis de seguridad, no es suficiente establecer un conjunto de procedimientos para enfrentar la emergencia. También se requiere de una estrategia integral que incluya tratamiento educativo de las situaciones, porque de esta manera se van a fortalecer estos valores que ponen en juego cuando nos protegemos unos a otros, ¿no? Entonces, pues bueno, además de que la comunidad escolar tiene que ser capaz de convertir las crisis en oportunidades de crecimiento y de desarrollo personal y social. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo que corresponde al tema de la escuela, la prevención, pues toda esta parte de protección y también la reacción. ¿Cómo ves hasta ahí, Sí, Norma? ¿Qué opinas? sí, porque digo, al final sí hay una parte del Estado que tiene que atender, ¿no? Porque pues al final tiene la calidad de garante en el momento en que está bajo su resguardo las adolescencias, ¿no? La niñez, pero también no hay que olvidar que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Hablamos sí de estas acciones de prevención, de que hablemos de trabajar en las capacitaciones para el manejo de emergencias, la reacción, etcétera, pero también hay que reconocer que parte de esta responsabilidad es reconocer que hay una crisis, que más allá de pronto solo verla desde afuera, es entender que hay que comprenderla, hay que prevenirla, hay que manejarla, hay que erradicar las consecuencias negativas y como bien lo decía, son áreas de oportunidad y esto nos puede servir como un poco para pues aprender de la experiencia y desde ahí generar como los ajustes correspondientes, ¿no? Pero cuando uno tiene una crisis de estas magnitudes, pues que
tener el mayor conocimiento de las mismas nos va a dar luz para aplicar las estrategias, para crear los protocolos de reacción, y que si esto viene de la mano de pues un apoyo firme de parte de la comunidad o de otras instituciones, ¿no? Ya sea autoridades o instituciones que estén relacionadas a la seguridad pública o incluso temas de cuerpos de emergencia y protección civil, es como de alguna forma el equipo SWAT, por así decirlo, ¿no? Nos va a ayudar a de pronto entender que las escuelas no están solas, que es un esfuerzo colectivo entre familias, entre alumnado, entre autoridades, entre la comunidad educativa, y también entre localidades, no solamente a nivel local, sino incluso temas a nivel federal, ¿no? Entonces estamos hablando de proteger la integridad física, la integridad emocional, de tanto de nuestros alumnados, del alumnado como del personal escolar, que se brinden todas estas atenciones para el tema de manejo de las secuelas físicas, ¿no? Y emocionales que de pronto pudieran tener en crisis a los alumnos, a los docentes o a los directivos o cualquier personal dentro de los planteles educativos. Necesitamos orientar al alumnado, a sus familias sobre todos los procedimientos legales, ¿no? Y el seguimiento psicológico que deberíamos de tener en este tipo de casos, y que se hagan los reportes ante las autoridades correspondientes cuando tenemos estas situaciones de violencia que pues generan un impacto directo en las escuelas. Entonces se habla de un proyecto de seguridad escolar como una herramienta en donde tengamos pues no solamente las bases, sino los lineamientos, todos estos procedimientos, las acciones y las estrategias para que podamos actuar frente a casos de emergencia y cuestiones de vulnerabilidad, y que esto pues sea digamos, el resultado de un diagnóstico que previamente se llevó a cabo, en donde pudimos identificar esos problemas, esos riesgos, las fortalezas, y que desde ahí pues se puede implementar este tipo de programas, ¿no? Y que cuando hablamos de lo que tú platicabas, May, ¿no? Del programa de escuela segura, pues eso obliga a que tengan una agenda de seguridad escolar, una planeación anual del trabajo, constantemente tienen que estar haciendo estos diagnósticos en los centros escolares, máxime cuando están iniciando los ciclos escolares, tienen que hacer su propia evaluación, como tú decías, ¿no? No es la misma problemática que tenemos en las diferentes regiones del país, y tampoco podemos tener pues como un protocolo homologado, ¿no? En este sentido, como para decir, sí, aquí va a aplicar para todos, ¿no? Los problemas son como focalizados. Entonces, sí es necesario que se establezcan las estrategias para el manejo, pues, de las crisis, ¿no? Que desde ahí y se incluyan en el proyecto de seguridad escolar, pues con el objetivo de que podamos identificar a los responsables, que tengamos nuestras propias rutas de acción, ¿no? Desde esta protección solidaria. Y, por ejemplo, en algunas cuestiones que nos pudieran ayudar en esta temática es que tengamos redes de comunicación, tengamos esta comunicación constante y la integración del Comité de Protección Civil y de Seguridad Escolar, que hagamos estas brigadas de seguridad en cada salón, que podamos de pronto hacer esta comunicación de emergencia sin alarmar a la gente, ¿no? El clásico no corro, no grito, no empujo, algo así, más o menos. Que pues tengamos estos simulacros, como tú ya bien lo habías referido, que tengamos políticas y reglamentos de seguridad, que tengamos estos controles para el acceso de armas o drogas o algún otro objeto peligroso, que también involucremos a la comunidad en la supervisión y en la vigilancia del exterior, que tengamos un directorio de contactos clave, que podamos identificar cuáles son esas zonas tanto seguras como las que están en riesgo, y que también tengamos nuestra propia reporte de incidencias, ¿no? De cuáles son esas situaciones de riesgo, y esto pues viene de la mano de que capacitemos a la comunidad escolar, que tengamos estas estrategias antes y durante que está ocurriendo como la crisis, y pues como consecuencia, pues cómo le vamos a hacer para atender pues estas consecuencias de la crisis, no solamente para la persona en particular que pudo haber sufrido la agresión, sino imaginemos pues toda la comunidad escolar que lo vivenció, ¿no? Pero May, andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si nos vamos a nuestra pausa comercial para también darle entrada a nuestra invitada? Así es, que les va a gustar mucho escucharla. Tiene mucha experiencia en este tema.
Ah, perfecto, perfecto. Pues entonces vamos a una pausa comercial. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos. Estamos platicando de los modelos educativos de prevención y nos pueden escuchar también a través de cimac.org. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC y bueno, estamos hablando de los modelos educativos de prevención. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, es la licenciada Jacqueline Castillo Herrera. Ella tiene estudios, es licenciada en Derechos con estudios en Políticas de Seguridad Pública y Seguridad Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México y en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz en espacios públicos por la Universidad Iberoamericana. Además, ha tenido una activa participación en el programa de intercambio de aplicación de la ley y seguridad por parte de la Embajada de Estados Unidos de América, enfocado en la policía orientada a la solución de problemas con sede en San Diego, California, teniendo como objetivo el intercambio de buenas prácticas como profesionales estadounidenses y mexicanos en temas de vigilancia policial, policía de proximidad, prevención del delito y la mejora en la confianza en las instituciones de seguridad. Durante su trayectoria laboral en la Policía Preventiva Municipal de Naucalpan, en el Estado de México, estuvo encargada del diseño, implementación y coordinación de estrategias en materia de seguridad ciudadana, movilidad, prevención del delito con un enfoque de inteligencia social y participación ciudadana con la finalidad pues de mejorar la confianza en el cuerpo policial, involucrando y comprometiendo también a la ciudadanía, además de implementar mecanismos de rendición de cuenta dentro de las comunidades y generando acuerdos policía-comunidad. Se ha especializado de manera transversal en distintas áreas del conocimiento como justicia cívica, tratamiento de adicciones, fortalecimiento de las capacidades policiales, ciberseguridad, protección de datos personales y se ha desempeñado como policía de investigación y agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el área de litigación. Licenciada Jacqueline Castillo, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Pues aquí traemos unos temas interesantes que nos gustaría pues explotar su conocimiento. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuáles considera que son las estrategias y los enfoques actuales de prevención del delito en las escuelas? Sí, claro, Norma. Mira, últimamente en estos años se han enfocado mucho en el concepto que le llamamos cultura de paz, ¿no? Esto ha sido desde el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia. Además, también se han tenido estos programas de convivencia escolar. Estos programas y esta cultura de paz ha estado muy enfocada en los factores de riesgo. Es decir, únicamente no solo los factores de riesgo que podemos ver en las escuelas, sino también en las comunidades y actuar todo como un enfoque integral. También tenemos mucho el tema que hemos tenido últimamente y yo creo que temas que han surgido en estos últimos meses, el tema del ciberbullying, el ciberacoso, ¿no? En estos temas se han estado mucho enfocando estos programas de prevención del delito y regreso mucho al tema de cultura de paz. Yo creo que hemos escuchado mucho el tema de jóvenes construyendo paz, escuelas seguras. Estos se han enfocado mucho. ¿Por qué? Por toda la violencia que hemos venido desarrollando a partir del 2009 en adelante, lo que hemos tratado de conceptualizar nuevamente la reconstrucción de la paz, pero también la resolución de conflictos, lo que viene muy ligado también al tema de justicia cívica, ¿no? Que únicamente, no solo es que lo implementemos como un modelo homologado de justicia cívica en el país, sino que también desde pequeños en las escuelas comiencen a tener estas herramientas de mediación, ser mediadores, no ser parte del conflicto, sino mediadores. También la parte de la capacitación docente, que yo creo que esa la retomaremos más adelante, pero creo que esta parte ha sido todavía más obsoleta, ¿no? Estos programas que han estado todavía un poquito atrás y esta capacitación también a los docentes, más por las nuevas tecnologías, ¿no? En donde también se da mucho esta parte, lo que regresamos mucho al tema, ¿no? Del ciberbullying, el ciberacoso, todas estas nuevas plataformas que ponen todavía a los menores en una línea todavía más delgada, ¿no?
¿no? Los volvemos más sensibles, están más vulnerables de sufrir este tipo de actividades, ¿no? Entonces, también la parte de los protocolos de seguridad, el tema que hemos visto también, que se han podido ver en algunas partes del país, el crimen organizado, cómo ha actuado también en estas escuelas, ¿no? Cómo han permeado también en la seguridad de estos planteles. Entonces, también el trabajo en la comunidad. Muchas veces las comunidades y las escuelas creen que son entes totalmente diferentes. Sin embargo, se busca que sea un enfoque integral. Regresamos también un poquito a los niveles que se tienen de enfoque, que puede ser el tema de una prevención primaria, una prevención secundaria, una prevención terciaria, donde México ha estado un poquito atrasado, digámoslo así, en una prevención terciaria, en donde también muchos adolescentes se ven ya involucrados en delitos. Sin embargo, ahorita tratamos también de apostar más en una prevención primaria, es decir, tener todas estas bases de prevención del delito para que no se presten ni a una falta administrativa ni a un delito, no lleguen hasta ese punto, ¿no? Llegamos también en el ámbito situacional, en el ámbito psicosocial, ¿no? Que estos ámbitos también han sido poco explotados, sin embargo, ahorita con este programa que te comentaba de la convivencia escolar es donde han sido un poquito más explotados, ¿no? El tema del manejo de las emociones en los menores, que también influye en cómo se están relacionando entre pares, ¿no? Entonces, creo que este es un poquito el tema en el que falta mucho, ¿no? Sin embargo, en todos los programa nacional de convivencia escolar, creo que es algo que se puede dar todavía un poco de mayor auge, ¿no? A nivel nacional. A veces nos toca como policías municipales ver las entrañas del problema, ¿no? O sea, ves las entrañas de la seguridad por ser primer contacto, ¿no? Te das cuenta de muchas situaciones que surgen dentro de las escuelas y que van creciendo de nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo atacamos desde un inicio. Pero creo que este tema de cultura de paz, en donde se han estado enfocando tanto el país como el estado y municipios, creo que es en donde debemos de tener mayor claridad, ¿no? Muchas gracias. Ok. Jacqueline, bienvenida. Estoy muy gracias. contenta de que estés aquí. Muchas gracias. Y desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el principal reto que enfrenta México o cuáles son los principales retos que enfrenta México en la implementación de estos modelos educativos de prevención? Creo que uno de los principales retos es el tema de la desigualdad regional, ¿no? El que vivimos. Todavía aún siguen estando muy presentes en ciertas comunidades que están muy alejadas de programas de prevención y a veces resulta solo ser una utopía, ¿no? O sea, porque a veces un programa de prevención se queda muy alejado de una problemática que en realidad vivan en las escuelas marginadas, ¿no? En donde ni siquiera tienen, a veces ni cuentan con maestros, ¿no? O sea, creo que desde ahí va, o sea, desde el tema de la desigualdad en la que se encuentran muchas escuelas y en el país, también la falta de la formación docente, ¿no? Lo comentaba hace ratito, la capacidad también de los maestros en poder incidir también en nuevos modelos. A veces nos quedamos en modelos obsoletos, ¿no? En donde seguimos enseñando muchas veces con el libro de hace muchos años, en donde las situaciones sociales y políticas, culturales van cambiando. Entonces, otro tema también muy delicado que se vive en el país es el tema de la violencia familiar. Creo que también el núcleo familiar en donde se desprenden toda esta parte de valores, principios, ha sido un gran desafío, ¿no? Lo veíamos también ahí, lo que le comentaba, ¿no? Como primer contacto muchas veces en la policía, en una policía municipal, te das cuenta que el problema también, aparte de ser la escuela, también es el núcleo familiar en donde se vive muchas veces y esos pequeños también traen esta problemática, ¿no? Los programas de prevención muchas veces los dejamos como una medida que quisiéramos ver posteriormente, ¿no? O que no le tomamos tanta importancia, ¿no? Me tocaba ir a comunidades y nos decían, o a escuelas y nos decían, aquí nada más lo único que queremos es una patrulla, no me vengan con programas de prevención, no, lo único que queremos es una patrulla, ¿no? Y ellos se iban más a acciones reactivas, es decir, creo que nos falta mucho un tema de una cultura de prevención, de una cultura también de denuncia, ¿no? A veces dejamos pasar muchos hechos
acontecen en las escuelas. Sin embargo, por el tema de la falta de la cultura de prevención, escalan estas problemáticas, ¿no? Entonces, creo que esta parte y el tema de la colaboración interinstitucional creo que también es uno de los problemas, ¿no? El que de verdad podamos colaborar tanto autoridad como comunidad, como autoridades escolares, junto con la familia, que todo sea interinstitucional y que se pueda colaborar de verdad todos para un mismo fin. Creo que también uno de los problemas y de los mayores retos es que no se tenga continuidad en los programas de prevención. Para que nosotros veamos cómo ha permeado un programa de prevención, no solo pueden pasar un mes, 2 meses. En el programa de prevención del delito que establecimos en Naucalpan, veíamos que el impacto, y lo íbamos a ver después de 2 años, después de 3 años. Cuando una administración te come 3 años, ¿no? Es cuando cortaste tu programa de prevención y no viste cuáles fueron los resultados que tuviste de esa política pública que implementaste, ¿no? Entonces, creo que esos son los mayores retos a los que se enfrentan las estrategias de prevención del delito y en donde creo que también el gobierno, más allá de politizar una seguridad o politizar programas de prevención del delito, se debería de dar una continuidad a dichos programas para que podamos ver el impacto que han tenido ese trabajo que se han hecho en esos factores de riesgo, ¿no? Y yo creo que justamente bien ha tocado un tema importante que es esta parte del desarrollo sostenido, ¿no? Pero así como vemos retos, de pronto, ¿cuáles sí serían los puntos clave que pudiéramos identificar para analizar cómo influyen en la eficacia de estos programas de prevención en las escuelas? Sí, claro, creo que también la parte de adaptarnos a cada contexto, creo que también es algo importante, ¿no? El que nosotros, y de acuerdo a también como lo establece la Ley de Prevención Social contra la Violencia y la Delincuencia, en el que cada municipio y cada estado pueda contar con su programa de prevención del delito, acotándolo a la vida y a los factores de riesgo en los que viven cada una de las escuelas, de las comunidades. Creo que eso es algo muy importante y creo que eso es algo que se resalta mucho. ¿Por qué? Porque lo tropicalizas, ¿no? A las necesidades, a los factores de riesgo, a la encuesta de victimización que tú puedas hacer tanto en una escuela, tanto en las comunidades. Entonces, creo que el adaptarlo a cada uno de los contextos locales te puede permitir tener la evidencia para darle esa continuidad, ¿no? También el tema de tener una evaluación continua, el ver qué es lo que te está funcionando de tu política pública en tu programa de prevención del delito y qué es lo que se tiene que ajustar, ¿no? Creo que esa parte y la participación activa, ¿no? También muchas veces creo que también la iniciativa privada ha estado interesándose en esta parte, ¿no? Creo que es algo que también vale la pena mencionarlo, en donde mucha iniciativa privada apoya mucho en el ámbito situacional de prevención del delito, que creo que es uno de los enfoques y del ámbito que nos debería de preocupar también mucho el situacional, ¿no? En qué ambientes les estás dando tú a los menores o en cualquier comunidad para que ellos también puedan desarrollar estas acciones de prevención del delito, ¿no? Jacqueline, escuchando al inicio, cuando te presentó Norma, toda esta experiencia y esta formación que has tenido, ¿qué aprendizajes o buenas prácticas de otros países consideras que pueden ser aplicables a este contexto mexicano? Sí, claro, creo que uno de los programas, ¿no? En Estados Unidos les ha funcionado mucho, es el tema de situarse mucho en las emociones de los menores, ¿no? El preocuparse qué es lo que ellos traen, ¿no? Sus emociones, el manejo de sus emociones y el manejo del liderazgo que ellos pueden tener. Otra parte también que ahí tuve la oportunidad en San Diego fueron de estas policías juveniles, que también se han estado aplicando mucho aquí en el país, específicamente en Tijuana. Tienen una academia, ¿no? De policías en donde les hacen de una manera muy, muy gráfica, ¿no? El cómo pueden ser ellos agentes de cambio. Creo que esa es una parte en la que cambia mucho ellos el panorama, estas policías juveniles que también se han implementado en Canadá, en Estados Unidos y bueno, como les comentaba aquí también en Jalisco se han implementado, en Tijuana, y esto ha servido mucho porque a los jóvenes los permite ser útiles, ¿no? A los menores los permite ser útiles y verlos desde el lado de la justicia, ¿no? Y el cuerpo policial, ellos cómo lo ven, ¿no? Entonces creo que ahí
matas varios pájaros de un tiro, uno por el tema de la cultura de la legalidad, que es también importante que ellos conozcan, otro, el respeto también a las autoridades, pero con todo esto llevan a cabo medidas preventivas dentro de sus escuelas. Entonces, creo que estas policías juveniles han ayudado mucho el tema de las escuelas de paz. Falta también mucho por hacer el tema de las escuelas de paz, escuelas seguras, pero han tenido gran impacto, especialmente también en Jalisco, en el tema del ciberbullying, ¿no? O sea, el tema de tener un enfoque integral agregando a la comunidad. Eso es lo que yo creo que ha dado también mayor impulso. Aquí en Naucalpan muchas veces fue complicado el tema de incorporar a las comunidades porque ellos se sentían un ente aparte. Ujú. Creo que es importante hacerles ver que el tema de seguridad en su entorno te comprende el parque, te comprende la escuela, te comprende todo lo que conforma la comunidad, ¿no? Entonces, esta parte, lo que te comentaba, retomando ahí de las buenas prácticas, el tema de las policías juveniles ha servido mucho, ¿no? Ellos se gradúan como policías, ¿no? Porque les llevan una capacitación continua de aproximadamente 2, 3, 4 meses en donde ellos también van aprendiendo y revalorizando también, ¿no? El tema, y aparte incluyes también a la familia, incluyes a la iniciativa privada, porque ellos también colaboran con los insumos. Entonces, creo que es un programa muy integral en donde te permite tener buenos resultados. Y justamente con esto que nos comenta, ¿cómo podríamos de pronto fortalecer esas alianzas entre el gobierno, entre sociedad civil, entre el sector privado, justo para abonar a estos temas de los modelos de prevención? Sí, creo que también en esta parte, ahí la iniciativa privada, esto lo debe de ver como una inversión a largo plazo, ¿no? El saber que va a invertir en ciertos programas de prevención del delito, como lo decía hace ratito, ¿no? Que no es que vaya a tener un resultado de mañana o de 2 meses o de 3 meses, ¿no? Sino que es algo continuo en donde también a ellos logras sensibilizarlos, ¿no? Como empresas, muchas que ya han adoptado este concepto de empresas socialmente responsables, ¿no? En donde también les permite ser parte de estos resultados. Y creo que vale mucho la pena ahí comentar un programa, ¿no? Que se llama DARE, que surgió en Estados Unidos desde 1983, en donde conjuntan mucho esta parte, ¿no? Este programa de DARE es específicamente mucho en temas de drogas y adicciones, donde también se involucra la iniciativa privada, pero creo que ellos también deben de ver la parte de la cooperación interinstitucional y como una inversión a largo plazo para una mejor sociedad, ¿no? Si nos decimos socialmente responsables, creo que de verdad tenemos que adoptar el concepto, ¿no? Ya nos platicabas esta experiencia que tuviste en otros países o en otros estados que te parecieron importantes, ¿no? Y que podrían adaptarse a nuestro caso en específico. Pero platícanos, ¿cuál sería un caso de éxito en tema de prevención del delito en escuelas que tú digas, para mí este es un ejemplo a seguir, ¿no? El tema que tengo ahorita muy en la mente es el tema de escuela para padres, ¿no? El tema de la escuela para padres, creo que es un programa también que se implementa en varias escuelas y que pude ver también muchas veces los resultados de esto, hace que también los papás se sensibilicen mucho y eso mismo hace que lo lleven a casa y también es cuando involucras tú a la comunidad, ¿no? Entonces, esta escuela para padres no solo es para los papás que estén ahí activos en la comunidad estudiantil, sino que también puedes mandar y convocar a la comunidad que ahí mismo esté, ¿no? A lo mejor sus hijos no forman parte de esa escuela, pero a lo mejor los llevan a otra escuela. Entonces, la comunidad se va haciendo más grande y más fortalecida y aquí en esta parte de escuela para padres, como muchas veces nos dicen, ¿no? Nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Pero esta parte, este programa te ayuda mucho para sensibilizarlo y fortalecer también las habilidades que tú como padre le puedes también transmitir a tus hijos, ¿no? Muchas veces los papás no son tan conscientes de las problemáticas que viven con sus hijos, ¿no? El tema del ciberbullying, del acoso escolar, ¿no? Todos estos ambientes y situaciones que se viven dentro de la escuela, muchas veces no le damos la importancia que es. Entonces, en esa escuela para padres nos ayuda mucho a que los hijos
en el tránsito de su vida, ¿no? Que viven ciertas etapas diferentes, ¿no? Como la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud. En todas estas fases te van marcando cómo es que también debo de tratarlo, cómo es que debo de ayudarlo a manejar sus emociones. Si está presentando un problema, ¿qué es lo que tengo que hacer ante ese problema? Muchas veces no sé a qué autoridad acercarme, muchas veces no sé qué teléfono marcar, ¿no? Pero creo que esta parte de escuela para padres es algo que de verdad ha permeado en muchas centros educativos. Muchas gracias. Andamos sobre los tiempos. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa comercial? Todavía tenemos ahí algunas preguntas que nos gustaría que nos ayudara a resolver nuestra invitada. Entonces, vamos a una pausa. Estamos, recuerden, en Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre los modelos educativos de prevención y nos pueden estar escuchando también a través de las redes de CIMAC y a través de cimac.org. Volvemos. Estrategia Inspire para poner fin a la violencia contra los niños y niñas. Inspire es el conjunto de medidas técnicas elaboradas por distintos organismos internacionales dirigidas a todos aquellos que trabajan para prevenir y combatir la violencia contra la población infantil y adolescente, ya sean espacios gubernamentales, comunitarios, desde sociedad civil o sector privado. Inspire se conforma de 7 estrategias. 1. Implementación de normativa que proteja a niñas y niños y cumplimiento de la misma. 2. Trabajar sobre valores y respeto de normas. 3. Seguridad en el entorno enfocándose en la atención de zonas críticas. 4. Poner énfasis en padres, madres y cuidadores quienes reciben apoyo de programas integrales. 5. Lograr incidencia en ingresos y fortalecimiento económico de las comunidades. 6. Brindar servicios de atención y apoyo a partir de las necesidades detectadas. Y 7. Apoyar en la educación y aptitudes para la vida. Se recomienda que las estrategias vayan de la mano con actitudes y coordinación multisectorial, mientras que el seguimiento puntual y la constante evaluación permitirá influir de manera efectiva con el objetivo final. ¿Conocías esta herramienta? Nos interesa escucharte. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos con la licenciada Jacqueline Castillo Herrera y tengo una pregunta más. De pronto, con todas estas herramientas, ¿o qué otras herramientas podrías tú considerar que deben de, pues, de acompañarse para considerarlas integrales dentro de todos estos modelos de prevención? Sí, claro, mira, ahí haciendo un pequeño resumen, creo que una de las partes que también favorecería una herramienta es el tema de la policía de proximidad. Ese tema de policía de proximidad es un tema muy interesante en donde ya no nos muestra la autoridad únicamente de un policía, sino cómo ese policía puede incidir en mejorar también una comunidad y directamente, específicamente en escuelas, ¿no? Ujú. El tema de a veces el cuerpo policial ha estado también un poco, pues quizá se ha estado ensuciando un poco por el mal actuar muchas veces de estas corporaciones. Sin embargo, creo que también esto se puede dar un giro de 360 grados ahí de acuerdo a su actuar y también cómo lo implementemos en las escuelas, ¿no? Muchos programas que se han implementado también ahí en los municipios, en donde lo que te comentaba, ¿no? Somos siempre el primer contacto es que ellos tienen la facilidad de la detección de problemas a un muy buen tiempo, ¿no? Creo que también esta parte de policía de proximidad, el conocer también las escuelas, cómo se vive, eso permite también ver cómo es el movimiento que tiene la escuela y qué programa es el indicado para cada escuela, ¿no? Creo que también es importante saber que a lo mejor no todas las escuelas van a estar enfocadas para escuela para padres, quizá también vamos a poder tener algún programa de adicciones, a lo mejor están viviendo temas de violencia familiar, cada una tiene su problemática, pero esto es importante que lo identifique la autoridad y en este caso puede ser también el policía de proximidad, ¿no? También es importante saber que en estas herramientas también la intervención en jóvenes en situación de riesgo. Me regreso también un poquito al tema ahí de la prevención terciaria, ¿no? Saber qué jóvenes son los que están también en riesgo. Sabemos también muchas veces el tema de la captación
también para el tema de crimen organizado, saber detectar este tipo de temas delicados que cada vez van aumentando, ¿no? Las cifras también de esta parte que no podemos voltear y saber que solo se vive un tema de violencia en las escuelas, sino que hay problemas todavía mayores, ¿no? El tema también es un tema muy importante, el tema de justicia cívica, el tema de la resolución de conflictos, que también los maestros, los docentes, las autoridades escolares, los padres, los niños, ¿no? A muy temprana edad sepan resolver el conflicto. Tristemente, ahorita ya tenemos una cultura de la violencia muy normalizada, ¿no? Ahorita ya el verlo en temas de redes sociales y entre más violento y entre más sanguinario es a veces mejor, ¿no? El tema en la música también lo escuchamos, es un tema que viene bombardeando en menores que a veces están todavía en construcción de hábitos, de personalidad, de carácter. Entonces es también complicado en esta parte y creo que es de manera integral en donde debemos de estar operando también a favor de ellos, ¿no? El tema de la prevención en comunidades vulnerables. Esto también es un tema bien delicado en donde no a todos les llegan estos programas de prevención del delito y creo que ahí es en donde las autoridades deben de voltear a ver la manera en la que la podemos hacer más efectiva y que llegue a todos, ¿no? El tema también del fortalecimiento de la protección social, ¿no? En donde decimos que uno de los enfoques también de la prevención es el psicosocial. Entonces, creo que también es importante acercarnos y adaptar estas herramientas y el uso de la tecnología y datos también para la prevención, ¿no? Es importante que también ellos adopten estas aplicaciones, si bien es cierto, tenemos el celular, ellos, muchos menores ya también cuentan con celulares, esas son cosas que a veces nosotros no podemos evitar, ¿no? Sin embargo, ya los tienen, pero ahora cómo los van a utilizar, ¿no? Entonces creo que todas estas herramientas fungen también o para tener un buen modelo de prevención del delito o para que de verdad sea ineficaz el modelo de prevención del delito. Claro, y yo creo que tocas un punto bien interesante, que es lo que también podríamos ir pues ya cerrando, ¿no? Porque estamos ya sobre nuestro último bloque. Pero a veces de pronto creemos que el Estado, digo, el Estado tiene responsabilidad sobre ciertas cosas, ¿no? Pero cuando Claro. tú nos hablas de seguridad ciudadana, cuando nos hablas de proximidad, es que en lugar de ir de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Y Ujú. eso a veces trae muchísimo más efectividad porque precisamente nos vamos con la problemática de la localidad, la problemática del centro escolar o la problemática de la colonia, ¿no? Y a veces conocer a nuestros propios policías que tenemos en esos entornos genera más confianza y demás. Y de pronto si lo trabajamos desde ese matiz, desde esas aristas, pues es más fácil ir focalizando que en lugar de generar como medidas que consideramos es la panacea de todo, y por eso a veces Claro. no funcionan, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto escucharte, ¿no? Lo hemos platicado en otros programas, cuando hablamos de acceso a la justicia, que hemos tenido, pues incluso capacitaciones con servidores públicos que tienen mucha resistencia, pero el escucharte y saber que hay personas abiertas y con gran preparación que pueden ayudar a cambiar esta mirada de las policías me da muchísimo gusto. Entonces, pues Ujú. te agradecemos mucho el haber estado acá. No sé si Mike quiera cerrar con algo. Pues escuchaba ya con mucha atención todo lo que nos decía Jackie y también estoy muy orgullosa y agradecida por esa labor como servidora pública que haces. Y hay una frase que decía, no hay que volver al ciudadano policía, sino al policía hay que volverlo ciudadano, ¿no? Y que se vuelva parte de la comunidad. Y esos son algunos de los modelos que también pueden funcionar y estas acciones que, como decía Norma, es una responsabilidad compartida. Entonces, pues se está trabajando poco, ¿no? También vienen otros aspectos ahí, políticos, presupuestales, de familia, muchos entornos, ¿no? Pero pues la idea es esta, ¿no? Que haya personas que puedan abonar en que pueda haber un cambio. Y estoy muy agradecida porque estés aquí, muy Claro. interesante la plática. Y pues, Jacqueline, pues ahora sí que, ¿qué último le quieres dar mensaje al auditorio? Algo que consideres que no te preguntamos si es importante mencionar. No, pues al contrario, agradecerles mucho también. Y bueno, creo que esta parte
sí lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Muchas veces dejamos al lado el programa de prevención del delito porque queremos una solución inmediata, ¿no? Mm, Sin embargo, los problemas que tenemos ahorita no vamos a tener una solución inmediata si no se le da una continuidad a algo que esté establecido, ¿no? Que cuente con indicadores, ¿no? Que de verdad lo construyamos y lo adaptemos a la problemática que estamos viviendo ahorita, ¿no? Lo hemos visto en redes sociales, el caso muy sonado últimamente, ¿no? ujú. Entonces, no es algo menor, ¿no? O sea, y muchos dicen, ¿no? Son las nuevas generaciones, ¿no? Son las generaciones del futuro, ¿no? O sea, es lo que estamos viviendo hoy, no necesitamos esperarnos un futuro en donde a veces estos menores, ¿no? Se vuelven también, empiezan a delinquir, ¿no? Cuando a veces pudimos cortar esa actividad desde un primer momento, cuando el policía se pudo haber dado cuenta, cuando el maestro se pudo haber dado cuenta, cuando el papá se pudo haber dado cuenta, y esto es un enfoque integral, ¿no? Creo que esto sí es muy importante saber que todos estamos involucrados en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos nos va a repercutir también. Son nuestras generaciones de ahorita, de nuestro presente, ¿no? Las que están sufriendo un tema de ciberbullying, la que está sufriendo un tema de acoso, el que esté sufriendo también un tema de abuso, ¿no? Entonces creo que el desarrollo también en estos centros educativos, en donde muchas veces es como el único espacio en donde también los menores pueden alzar la voz. Creo que también es muy importante tomarlo en cuenta y bueno, recordar también uno de los datos importantes que muchas veces hay que darnos cuenta que entonces las políticas no están enfocadas en donde debe de ser, ¿no? Al ser el segundo país en bullying, creo que es un tema delicado que hay que tratar y que entonces reivindicar, ¿no? Todas estas estrategias y darle continuidad a una que de verdad pueda permear en la sociedad. Claro. Pues no nos resta más que darte las gracias, dejarte la puerta abierta para otro Muchas gracias. programa que quieras participar con nosotras. Pues recuerden, esto fue Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Nos pueden pues seguir en las redes sociales de CIMAC o escucharnos a través de cimac.org. Y pues no nos resta también más que decirles que si tienen alguna duda en particular en relación a este programa, o algún tema que quieran que tratemos, pues búsquenos a través de las redes sociales y por ahí tendremos comunicación. Pues muchísimas gracias, Jacqueline, muchísimas No, al gracias, Mayra, contrario, muchas gracias. Gracias. y nos Gracias. vemos la siguiente semana. Bye, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.